Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, amados hermanos. Es un privilegio estar al servicio de nuestro Dios. Le saluda su hermana en Cristo, Estefanía Quitaquis, desde Cumandá, Ecuador. Este pasaje que hoy vamos a estudiar sigue tratando sobre la unidad en la iglesia y la unidad entre los creyentes. Pero el pasaje es único, porque trae a la luz el gran tema de la salvación. Tengamos presente que salvación significa liberación y que la salvación es de Dios. Es Dios quien salva y libera, porque por gracia sois salvos, dice la palabra, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es así como empezamos este estudio, en el libro de Filipenses, el llamado a la iglesia a la unidad y armonía. Estamos en la segunda semana de Filipenses, las epístolas, con el subtema Los pasos hacia la unidad. Y el tema de hoy, ocuparse de la propia salvación o liberación. Para esto vamos a orar al Señor Dios Todopoderoso, el Dios al que amamos y en quien confiamos. Oh amado Señor, gracias por permitirme estar aquí, postrada ante usted. Gracias Señor, por llamarnos una vez más a la obediencia. Sabemos que este tema nos edifica y nos ayuda a avanzar. Y pido, Padre, su bendición, su permiso para empezar a exponer este maravilloso tema que es tan importante para todos nosotros. Antes que nada, pido que nos dé su conocimiento, nos dé el entendimiento para que podamos comprender su santa voluntad y no solo que quede en nosotros, sino que también lo podamos compartir con los demás. Toda la gloria sea para usted, Señor, bendito, santo es usted, en el nombre de Jesús. Amén. Para esto, mis hermanos, nuestra lectura base se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al versículo 18, que nos dice así su palabra. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Amados hermanos, Pablo se dirige a los creyentes, insta a llevar su salvación, o sea, ocuparse en su salvación con reverencia, obedeciendo a cada momento, demostrando tanto interno como externo nuestra transformación, algo donde Dios ya comenzó a transformar.
Aquí no resulta ganarnos la salvación por méritos, más bien resulta ganarnos la salvación por medio de nuestra vida en obediencia al Señor. Obediencia que debe ser practicada diariamente. El ocuparnos en nuestra salvación significa cultivar, desarrollar y poner en práctica la fe, viviendo de acuerdo con ella, con temor y temblor. No es miedo al castigo, más bien es una profunda reverencia, respeto y asombro ante Dios, cuidando de no ofenderlo. Pablo enfatiza la obediencia incluso en su ausencia, indicando integridad en la vida cristiana. Esta capacidad de obedecer proviene de Dios. Amados hermanos, se espera de nosotros que nos ocupemos de nuestra propia salvación y que lo hagamos con temor y temblor debido a las pruebas y tentaciones de la vida. Cualquiera de ellas puede hacernos tambalear o caer. El mundo y sus tentaciones y pruebas son fuertes y la carne es débil. Podemos caer y fracasar. Por eso debemos ser constantes en ocuparnos en nuestra liberación, temiendo y temblando para no fallar a nuestro Señor. Temer y temblar para no desilusionar al Señor. Él nos ha demostrado un amor perfecto, ha cargado con todos nuestros pecados. Por cuanto pecamos y fallamos, le producimos una herida profunda. Recordemos que vamos a enfrentar el juicio de Cristo. Si pecamos, seremos juzgados y lo seremos severamente. Cada uno de nosotros que peca y no logra ocuparse de su propia salvación será juzgado y sufrirá una pérdida, una gran pérdida. Así como nos dice las Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios es grande, fuerte y temible. Es poderoso, que nadie puede decir cuánto poder tiene. Su poder nunca se acaba. Nuestra obediencia debe ser puesta en Él, nuestra esperanza, nuestra fe, siendo justos, y Dios se agradará de nosotros. Así lo dice en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 35. Sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Y en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Queridos oyentes, el verso 13 enseña que Dios interviene activamente en la vida de cada creyente, haciendo producir el deseo, el querer, como la capacidad y el hecho o el hacer para que vivamos de acuerdo a su voluntad. El Señor no solo pide obediencia, sino que nos capacita y nos transforma nuestro interior, llevando a cabo la obediencia por su buena voluntad. El querer, nuestro Dios, cambia nuestros corazones y deseos para alinear la voluntad humana con la divina. El hacer, Dios proporciona el poder, la motivación y la capacidad para llevar a cabo las acciones que lo glorifiquen. La buena voluntad de Dios. Todo el proceso de santificación tiene como propósito cumplir el plan de Dios en la vida de cada creyente. Así que la vida cristiana no solo se basa en nuestro propio esfuerzo, sino en la obra de Dios trabajando dentro de la persona. Tengamos en cuenta que Dios no nos
deja solos para que nos ocupemos de nuestra salvación y liberación. Él obra dentro de nosotros, nos mueve, nos motiva, energiza y nos hace ponernos de pie y hacerlo. Y hacia donde sea que apunte la energía, eso es lo que debemos hacer. La palabra produce significa energizar. Dios usa la energía y la motivación para dirigirnos y guiarnos. La cuestión es ver que Dios siempre está obrando dentro de nosotros, nunca dejándonos solos, obrando y motivándonos a completar nuestra salvación. Cuando Dios pone las motivaciones en nosotros, mis hermanos y queridos oyentes, no podemos ignorar y negarnos a responder. Debemos responder desesperadamente y hacer aquello a lo que Dios nos motiva a hacer. A muchos creyentes Dios los ha motivado a hacer algo y en veces el miedo o vergüenza limitan al creyente a avanzar y así no logra cumplir lo que Dios le está poniendo delante a que lo haga o cumpla. Esto hace fracasar. Existen muchas ocasiones donde estas motivaciones son rechazadas, ignoradas o simplemente negadas. ¿Con cuánta frecuencia seguimos ocupándonos de nuestros propios asuntos en vez de seguir la obra y motivación de Dios? Pensemos, ¿cuánto crecimiento perdemos y con cuánta frecuencia debemos herir hasta el fondo el corazón de Dios? Por el simple hecho de elegir las cosas que no nos ayudan a crecer, posesiones, actividades de este mundo, en vez de elegir a Dios y a sus motivaciones. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 21, nos dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El verso 14 insta a los creyentes a mantener siempre una actitud alegre, agradecida y unida al servir a Dios y tratar con otras personas, evitando quejas internas y discusiones externas que dañen el testimonio cristiano, reflejando humildad y obediencia similar a la de Cristo, sin murmuraciones o quejas, que se refiere a detener el murmullo, el descontento, a las quejas secretas que desacreditan la autenticidad de la fe y la gratitud hacia Dios. Las contiendas, que son discusiones, disputas, significa evitar argumentos divisivos, peleas y actitudes orgullosas, promoviendo la paz y la cooperación en la iglesia. No deben admitirse las murmuraciones ni las contiendas. Mis amados hermanos, porque como dice el verso, todas las cosas deben hacerse sin murmuraciones ni contiendas. Si esto empieza en una iglesia, los líderes espirituales de la iglesia deben tratar el asunto como Cristo lo delineó. No se busca castigar o evidenciar al hermano, sino salvarlo y corregir el error para fortalecer la comunidad. Los resultados de la murmuración son mucho peores que lo que las personas creen. La murmuración hiere, se opone a la voluntad de Dios,
daña, no lo deja progresar, eleva una opinión egoísta, divide, aleja a la gente de Cristo y destroza, confunde a la gente de la iglesia. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Estas disputas no solo arruinan al que empezó, sino también a quienes son oyentes dentro de la iglesia, dañando su fe. En lugar de aprender el tiempo en riñas, se debe enseñar la palabra de verdad con amor, con gozo y con fe. En medio de una sociedad corrupta, mis amados hermanos, los creyentes debemos vivir de manera irreprensible, pura y sin quejas, actuando como luminares o estrellas que reflejan la luz de Cristo. El comportamiento íntegro y la actitud positiva son testimonios vitales que distinguen a los hijos de Dios. El vivir irreprensiblemente y sin mancha significa llevar una conducta moral intachable que no dé lugar a críticas justas por parte de los incrédulos. Vivir como hijos de Dios identifica la identidad del creyente. Mis hermanos y oyentes, nuestra conducta debe reflejar la naturaleza de Dios. Resplandezcamos como luminares en un mundo lleno de oscuridad, mostrando el camino a Cristo a través de nuestras acciones. Así brillaremos en la oscuridad, obedeciendo lo que Dios manda. No olvidemos santidad y unidad, demostrando la transformación interior producida por Dios. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 14 nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En Hechos 13 capítulo 40, versículo 47 nos dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Lo que garantiza una vida cristiana firme es aferrarse o mantener en alto la palabra de vida que es el Evangelio. Esto, mis hermanos, asegura que el trabajo de Pablo no fue en vano cuando Cristo regrese. Así que firmes en la doctrina y anunciemos la palabra de Dios a otros, ya que el Evangelio es palabra de vida. La disposición del apóstol Pablo a sacrificar su vida por la fe de los filipenses, comparándose a sí mismo con una libación, que es una ofrenda de vino, derramada sobre el sacrificio de su fe. Pablo encuentra el gozo en servir y arriesgarlo todo por el Evangelio, animando a los creyentes a tener la misma actitud desinteresada y sacrificial. Pablo usa la palabra la libación, que es vino derramado, para indicar que su muerte es inminente al estar preso. El pasaje subraya que no es una pérdida, sino un acto voluntario de entrega para fortalecer a los filipenses en su fe.
vivir una vida digna del Evangelio, incluso hasta el punto de dar la vida por el bienestar espiritual de otros. Amados hermanos y oyentes, Pablo invita a cada creyente a compartir su gozo en medio del sacrificio y el servicio a Dios, animándolos a regocijarse juntos. Un servicio sin quejas. La alegría es la respuesta correcta al servicio y al sufrimiento por causa de Cristo, demostrando una actitud de gratitud en lugar de amargura o quejas, lo cual brilla como luz en el mundo. Al compartir este gozo que el Señor nos da por su voluntad y disposición nuestra, los creyentes nos convertimos en ejemplos vivientes de Cristo, reflejando su luz a través de una actitud gozosa y entregada. Nos dice su palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos invitados a vivir el servicio a Dios con alegría, compartiendo esa felicidad con otros creyentes y viendo el sacrificio personal como una ofrenda de valor y no de dolor. Dios nuestro Señor, a Él sea la gloria por toda la eternidad. Gracias, Padre, por enseñarnos su palabra y cuál es su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga a todos y su misericordia nunca se aparte de nosotros. Gozo y paz a vosotros.